En el día de hoy vamos a hablar de cuál es el papel de la patología en los tumores neuroendocrinos de primario desconocido. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y agradezco mucho la invitación de Deyanira. Cuando no conocemos el origen primario de un tumor, sea por imágenes o sea por histopatología, es cuando llamamos precisamente un tumor de origen desconocido, y esto ocurre hasta en el 22% de los casos. Afortunadamente no son más del 5% de los tumores en que en realidad tienen un origen desconocido. Sin embargo, recordemos que en los tumores neuroendocrinos más o menos el 60% de los pacientes al momento de su diagnóstico ya tienen metástasis, sean regionales o sea a distancia. Afortunadamente para los tumores neuroendocrinos, la mayoría de ellos están localizadas en el hígado, lo cual lo hace accesible para poder ser biopsiado. Y uno se pregunta siempre, bueno, ¿es realmente un primario desconocido? ¿No lo hemos encontrado? ¿Está mal diagnosticado? Y nos hacemos varias preguntas que voy a tratar de resolver durante esta charla. Lo primero es cómo se diagnostican, cómo los caracterizamos desde el punto de vista patológico. ¿Por qué debemos encontrar ese sitio primario y cuáles son aquellas pruebas mínimas que debemos hacer antes de considerar el sitio primario como en realidad desconocido? Si lo desconocemos realmente o no lo hemos encontrado, y cuáles son las implicaciones que esto tiene. La incidencia de estos tumores ha venido aumentando y en Estados Unidos en este momento se dice que está más o menos en 0,84 por cada 100,000 habitantes. Como sabemos, los tumores neuroendocrinos son raros y dentro de este grupo de tumores neuroendocrinos, los de origen desconocido no llegan a más del 5%, y esto en los sitios que son, por ejemplo, de referencia. Pero estas estadísticas oscilan entre el 0,6 y el 5%. A veces es difícil encontrar la localización del tumor primario, especialmente porque muchas veces son muy pequeños o porque se encuentran dentro de la pared, por ejemplo, de una víscera hueca y no son visibles fácilmente. La mayoría de las veces estos pacientes requieren una gran cantidad de estudios de imágenes, de laboratorio o incluso la exploración quirúrgica para poder definir el sitio primario del tumor. ¿Qué es lo que pasa con estos tumores cuando no se conoce el sitio primario? Pues que generan una gran incertidumbre tanto en el paciente como en el médico. Son tumores que están en un estadio avanzado y que los hemos encontrado porque es un tumor metastásico. Ya conocemos que de entrada tienen un peor pronóstico y que esto va a generar un reto especialmente para el oncólogo, que debe seleccionar un tratamiento que sea el más apropiado y que sea basado en la evidencia para este tipo de tumores. ¿Cómo los diagnosticamos entonces en patología? Podemos tener una biopsia, por ejemplo, como esta, dirigida o guiada por ecoendoscopia, en la cual vemos múltiples fragmentos muy hemorrágicos y encontramos este nidito, que no son más de 100 células, pero quiero que recuerden un poco cuál es esta morfología. Las células muy homogéneas, con núcleos pequeños, todos iguales, o a veces nos enfrentamos ante una biopsia como esta, una biopsia hepática con una gran cantidad de tejido tumoral, y cuando nos acercamos nuevamente vemos unos nidos de células, unas islas de células todas más o menos del mismo tamaño, con no mucho pleomorfismo, con escaso citoplasma. Entonces, aquí decimos, bueno, tengo una morfología que me recuerda a un tumor neuroendocrino, pero resulta muy importante como primera instancia confirmar ese fenotipo, y lo hacemos con estudios de inmunistoquímica, los más utilizados, la cromogranina y la sinaptofisina. Nos ayudamos de queratinas, un panel de queratinas frecuentemente, y con esto confirmamos el fenotipo. Adicionalmente, es muy importante establecer cuál es el grado de diferenciación, y esto lo hacemos
con el recuento de mitosis y con el índice de proliferación celular, con el Ki67. Entonces veamos en nuestros ejemplos. Aquí vemos entonces que a este grupito celular le podemos hacer el estudio de inmunohistoquímica y que es intensamente positivo todas las células tumorales para cromogranina y sinaptofisina. Pero solamente tenemos un grupo celular donde hay una célula que marca para el Ki67, entonces podemos decir, bueno, probablemente este sea un tumor de bajo grado. O como en este ejemplo, en el que vean ustedes que las células ya no son tan bien diferenciadas, es un grupo de células pequeñas, un poco irregulares, no muy bien diferenciadas, pero que también expresan intensamente sinaptofisina, y cuando hacemos el Ki67 en este grupo de células que son más o menos 70 células, contabilizamos un Ki67 del 25%. Y en nuestro ejemplo de la biopsia hepática, vean cómo expresa en una forma muy bonita los marcadores que nos indican que se trata de un tumor neuroendocrino, cromogranina, sinaptofisina intensamente positivos y un Ki67 que en este caso es del 4%. Entonces, lo primero que hacemos es graduarlo. Podemos decir que es un tumor neuroendocrino bien diferenciado, grado 1, grado 2 y grado 3, basado en varias cosas. Uno, en este patrón arquitectural. Es una citología muy bien diferenciada, que tiene poca o ninguna atipia, no hay necrosis y el recuento tanto de mitosis como del índice de proliferación celular. Pero recuerden que es muy importante, y esto es importante tenerlo en cuenta, especialmente en el material de biopsia y cuando el material de biopsia es escaso, es que la recomendación es que las mitosis, el recuento debe estar basado en al menos 50 campos de alto poder o 0,2 milímetros cuadrados. Y como en nuestro primer ejemplo, básicamente hay dos campos de gran aumento. Uno queda un poco corto, podemos sugerir por la morfología, por ese patrón arquitectural que probablemente es un tumor de bajo grado, pero es aclarando que no hay la suficiente cantidad de campos para valorar las mitosis. E igual ocurre con el índice de proliferación celular. En los tumores bien diferenciados, son tumores que el Ki67 en los grado 1 es del 3 hasta el 3%, en el 2 hasta el 20% y en el grado 3 más de 20%. Y aquí en este grado 3 usualmente es menor del 50%. Pero también se requiere contar al menos 500 células y lo ideal, 2.000 células en las áreas de mayor proliferación para que estemos tranquilos de que es un tumor que ha sido graduado adecuadamente. Los pobremente diferenciados son los carcinomas neuroendocrinos, y aquí la morfología también es clave porque nos ayuda a diferenciarlos entre los que son tumores de célula pequeña y los tumores de células grandes. El patrón arquitectural es más sólido, menos organoide, tiene frecuentemente necrosis, no vemos componentes grado 1 ni grado 2, y la expresión del Ki67 está por encima del 20%, generalmente más del 50%, y en los de célula pequeña generalmente es por encima del 70%. Nuevamente, tenemos que tener en cuenta que está basado en unas recomendaciones mínimas de los 50 campos de alto poder o al menos 500 células. Existen otros criterios que son bien importantes porque recuerden ustedes que las neoplasias neuroendocrinas bien diferenciadas, grado 3, y los pobremente diferenciados tienen el mismo Ki67, es decir, más de 20, pero
además de la morfología, que ya sabemos que es lo primero que más nos ayuda, otros marcadores de inmunohistoquímica son importantes, algunos de los que más utilizamos, el P53, el cual es negativo, no hay sobreexpresión del P53 en los bien diferenciados, pero por el contrario, en los pobremente diferenciados hay sobreexpresión de este marcador, al igual que de otros como pérdida de la expresión del RD, y se encuentran en los bien diferenciados expresiones por inmunohistoquímica de DAX o de ATRX. Entonces son estudios de inmunohistoquímica complementarios que pueden ayudarnos a diferenciar dentro de estas neoplasias grado 3 bien diferenciados y los pobremente diferenciados. No podemos olvidar también las neoplasias mixtas neuroendocrinas, que son los MINEN, que antes se llamaban MANEC, y aquí podemos tener tumores bien diferenciados grado 1, grado 2 o grado 3, y otro tumor o un carcinoma neuroendocrino y otro tumor que puede ser maligno o neoplasias benignas, puede ser adenocarcinoma, carcinoma escamocelular o lesiones adenomatosas, al menos con el 30% de cada uno de estos componentes para la clasificación de los tumores. Pero no, después de que ya hemos hecho el diagnóstico fenotípico de un tumor neuroendocrino, aquí la pregunta es, ¿de dónde es? ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando ante una biopsia hepática, una biopsia de ganglio o una lesión retroperitoneal o peripancreática o una lesión ósea, que son los sitios más frecuentes donde encontramos las metástasis de estos tumores desconocidos. Y nuestra pregunta es, ¿de dónde es? ¿Cuál es el sitio primario? El sitio primario de las neoplasias neuroendocrinas más frecuente es el tracto gastrointestinal. Y en orden de frecuencia, en las bien diferenciadas son el intestino delgado, el estómago, el páncreas y el recto. Y en las pobremente diferenciadas, el esófago, colon y vesícula biliar. De las localizaciones extraintestinales, la más frecuente es el pulmón. Así que nuestra orientación siempre va a empezar dirigida a los sitios más comunes y dependiendo de si es bien diferenciado o pobremente diferenciado para podernos orientar. La morfología ayuda en algunos casos, por ejemplo, el ilion característicamente hace estas islas, estos niditos, mientras que el recto, el patrón más frecuente son estas trabéculas que vemos aquí, o en la ampolla de váter o en el duodeno hace tubulitos, es muy glandular. De hecho, el diagnóstico diferencial principal en estos tumores va a ser un adenocarcinoma. En los del apéndice son más difusos, o podemos encontrar, es un sitio donde encontramos los tumores mixtos. Entonces, lo primero que tenemos en cuenta es la morfología que nos recuerda, cuál es el origen que nos recuerda. Porque si desconocemos dónde está el tumor, la decisión terapéutica se va a basar en lo que digamos en patología en cuanto a la graduación, cuál es el tumor, es un bien diferenciado o es un pobremente diferenciado. Muchas veces la funcionalidad nos ayuda, si es un tumor que expresa alguna hormona, el estado de los receptores de somatostatina, la extensión del tumor, que tanta carga tumoral hepática tiene, por ejemplo, pues va a ser muy importante para que el oncólogo decida o el clínico decida cuál es la conducta a seguir. Luego de que hemos hecho ya el diagnóstico de un tumor neuroendocrino y desconocemos el tumor primario, entonces además de la morfología contamos con paneles de inmunohistoquímica en patología que los usamos frecuentemente para tratar de orientarnos, especialmente si son originados en el intestino medio o superior o si son pancreáticos. Y existen algunos paneles que nos van a ayudar mucho a poder diferenciar, ¿sí? En cuál de los sitios puede ser más frecuente. Y es así, por ejemplo, si además de la cromogranina, sinaptofisina, el Ki67, incluimos citoqueratina 7, 20, CDX2, receptores de progestágenos, TTF1, SAP2,
casi que con una bastante buena sensibilidad y en algunos con muy buena especificidad, podemos decir que si son CX2 positivos, pues probablemente son del intestino medio y que si tiene receptores y PAX8, probablemente sea del páncreas, TTF1 probablemente sea del pulmón. Si todos los demás son negativos y el SAP2 es positivo, probablemente sea del recto y del apéndice. Siempre hay un grupo en el cual todos los marcadores son negativos y seguimos con el interrogante y tal vez es aquí cuando estamos en este grupo donde sí podríamos decir que definitivamente es un tumor de sitio desconocido. Lo cierto es que la inmunohistoquímica sí se ha convertido en un auxiliar muy importante, yo diría que absolutamente indispensable para la identificación y la clasificación de los tumores de origen incierto. Ha venido mejorando el diagnóstico porque cada vez tenemos a la mano un panel más amplio, tanto de estudios inmunistoquímicos como de algunos otros biomarcadores que pueden ayudarnos. Y eso es lo que hacemos, tratar de identificar por morfología, por el panel de inmunistoquímica. Esperamos tener al menos 2 marcadores positivos, 1 o 2 marcadores negativos para orientarnos un poco dependiendo de estos marcadores, sí, y sugerirle al clínico cuál es el sitio primario. Ahora, existen estudios moleculares y es lo que viene ahora, porque conocemos definitivamente que hay perfiles diferentes para los tumores neuroendocrinos pancreáticos y del tracto gastrointestinal o de los bien diferenciados y de los carcinomas neuroendocrinos. Existen unos perfiles de microRNA que ayudan a clasificar las metástasis, muchos paneles de estudios genéticos que lo hacemos o por microarrays o por estudios de PCR, en el que podemos distinguir una gran capa, una gran gama de subtipos con una muy buena precisión. Sin embargo, ¿cuál es el problema en este momento? Que no se utilizan como diagnóstico clínico en los laboratorios de patología, que todavía son estudios que son muy costosos y que prácticamente están centrados a investigación. Sabemos que los tumores neuroendocrinos tienen pocas mutaciones somáticas y que encontramos más es variación en el número de copias, alteraciones en la metilación de genes supresores tumorales o pérdida de heterocigosidad o pérdida de la expresión de algunos genes y que esto es lo que más frecuentemente encontramos en ellos. Recordemos entonces que han avanzado y han mejorado muchísimo las técnicas del diagnóstico histopatológico, especialmente basadas en inmunohistoquímica y en técnicas moleculares, que la gran mayoría de los tumores que inicialmente son de origen desconocido, podemos localizar el tumor, la mayoría se localizan en el intestino delgado, en el pulmón, como les decía antes, un síndrome funcional nos ayuda mucho con un órgano específico. Y esto es importante porque es lo que va a definir cuál es el abordaje quirúrgico del paciente, si es apto para un abordaje quirúrgico o si por el contrario debe recibir un agente dirigido o inscribir al paciente en un ensayo clínico que probablemente va a ser lo único que le va a mejorar la sobrevida al paciente. Es orientar una decisión terapéutica, adicionalmente predecir cuál es el resultado de estos tumores. Va a ser muy importante diferenciar que definitivamente estamos ante una neoplasia neuroendocrina y no ante un tumor de otra estirpe. Paneles de inmunistoquímica nos ayudan en la gran mayoría de los tumores y especialmente en aquellos que son poco diferenciados o en los carcinomas pobremente diferenciados a tratar de identificar si son o no de linaje neuroendocrino.
no existe como tal un biomarcador específico para un tejido. Por esto debemos conocer cuáles son los riesgos, cuáles son las combinaciones ideales de uno u otro biomarcador, ya que encontrar uno de un tejido específico como tal, pues es absolutamente inusual. ¿Qué viene para el futuro? Yo creo que para un futuro bastante cercano, poder identificar células tumorales circulantes, ADN tumoral, microRNAs circulantes, un panel de estudio molecular que es el NET-TEST, que mide 51 genes marcadores específicos en sangre periférica con muy buena sensibilidad y especificidad, especialmente para detectar tumores gastrointestinales. También son útiles, además de hacer un diagnóstico, para controlar una respuesta a tratamiento, recurrencia, pronóstico, todavía limitados a la investigación, pero muy seguramente en un futuro vamos a poder ayudar o acercarnos muchísimo más a la localización del tumor primario. Muchas gracias.